Usted de por acá. Una botella de agua, por favor. Bueno, les digo que sí me gusta de la mirada, ¿o ya ¿Sabes por qué? Porque luego no saben lo que Bezrat Hashem en estos 15, 20 minutos en lo que rezan Arbit, vamos a aprovechar para empezar con las verajot de la Midá. ¿Mande? ¡Callados! No sé. Vamos a empezar Bezrat Hashem con las verajot de la Midá y también algunas alajot. Está la clase. Hoy Bezrat Hashem vamos a decir una pequeña introducción a la Shemona Esrei. Sí. Y cada día Bezrat Hashem tengo planeado avanzar una verajá, de manera que cuando pasemos 19 clases, prácticamente terminemos con toda la Midá. Entonces, primero tenemos que saber que esta tefilá se le llama Shemona Esrei en la Gemara. Sí. Curiosamente, si nos ponemos a contar una por una, no tiene 18. ¿Cuántas tiene? 19, exactamente. Entonces, ¿quién puso la otra? Ahí vamos. Entonces, primero tenemos que saber cuál es el hiyú de rezar, y ahorita vamos a ir también a ese tema de las 19 verajot. ¿Cuál es la obligación que una persona tiene de rezar? De dónde proviene, de dónde sale, por qué rezamos, de qué modo tenemos que rezar. Entonces, tenemos que saber el Rambam, en la Salahot de Tefilá, él dice que realmente el Yehudí no tiene que rezar con un texto fijo. No había un texto fijo. Anteriormente, cuando estaba el Bet Hamikdash, se hacían los korbanot. Korbanot y se acabó. Y exactamente, no, había los korbanot, pero sí había una mitzvah de rezar, pero no con un texto fijo. Eso es lo que dice la Gemara. No, las 100 verajot diarias surgieron por otro tema. No, o sea, primero eran las 100 verajot con David Ameles por la epidemia que hubo, pero no, o sea, hoy en día incluimos en las 100 verajot la Shemona Esrei, 101 verajot, pero realmente no es que tenías que agarrar y decir, pararte a venir a rezar 3 veces al día en el Beta Knesset. No funcionaba de esa manera. Y es lo que dice la Gemara, es hoy Abodá Shebalev. ¿Cuál es el trabajo? Porque había Abodá, que es el servicio de Hashem en el Bet Hamikdash con Korbanot, y había el servicio que es con el corazón. ¿Cuál es el servicio con el corazón? El rezo. Así lo trae el Rambam. Y el Rambam, o sea, Maimónides, él dice que realmente no era una obligación que la persona diga así un texto marcado. Simplemente con que la persona se parara y dijera una tefilá, ¿sí? Con eso ya, o sea, no tefilá cuando yo tefilá no me refiero a eso, sino Dios, por favor, ayúdame esto, voy a hacer lo siguiente y quiero que me apoyes, que me ayudes, etcétera. Ya con eso era suficiente, eso era Abodá Shebalev. Posteriormente vinieron los Anshe Knesset Agdolá, ¿sí? Antes de que se destruyera el segundo Bet Hamikdash, y ellos son, exactamente, ellos son los que impusieron un texto que anteriormente era de 18 verajot, y luego obviamente se fue modificando. Ellos pusieron las 18 verajot. Ellos lo que hicieron es unificar un texto para que todo el pueblo judío, porque ellos decían, bueno, se va a ir el pueblo. Ya sabían que se iba a caer. Exactamente, se iba a ir el pueblo al exilio, ¿sí? Y dijeron, exactamente, entonces dijeron, vamos a hacer un texto unificado que todos puedan decir la misma tefilá. Y posteriormente, obviamente, se hicieron modificaciones, y ahí es donde se aumenta la tefilá de la Minim Bela Malshinim, que es... modificación fue la Exactamente, es la única modificación. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en el pueblo de Israel siempre hubo los traidores, o sea, la gente que eran judíos, pero de alguna manera se iban del otro lado, se hacían cristianos o lo que sea. No me refería a eso. Y entonces ellos desgraciadamente causaban muchísimo daño al pueblo judío. Por eso es que los jajamim impusieron a Minim Bela Malshinim, que posteriormente, cuando veamos a fondo esa verajá, vamos a ver qué tiene que ver con este tema. Entonces, una vez que ya
sabemos el contexto histórico de la tefilá. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué decimos 3 veces al día? ¿Por qué 3 veces al día decimos una amidad, una ese? Bueno, a excepción de Yom Kippur, que decimos también Neilá. Entonces, la Gemara trae 2 motivos. El primer motivo es por la tefilá que hicieron los Abot. Los Abot, Abraham, Isaac y Jacob, como sabemos justamente, leímos de Abraham cuando se paró temprano con Sedom, cuando se iba a destruir la ciudad de Sedom, él se madrugó y pidió tefilá a Hashem. Entonces ahí tenemos la tefilá de Shachrit. Después tenemos a Isaac. Isaac, justamente lo leímos en la Perashá, cuando viene Rivka, ¿dónde estaba? Estaba él en el bosque, por la tarde estaba rezando. Exactamente. Entonces, ahí es donde decimos Minja. Y Arbit lo tenemos con Jacob, en la Perashá Vayetze, cuando él sale de Harán, se escapa, y entonces él se duerme en las piedras, y ahí es donde le dice a Hashem, le pide tefilá, y le dice que le mande, que esté sano, que pueda usar la Beget Lil Bosch, etcétera, etcétera. O sea, le pide, por favor, ahorita yo voy con la van, quiero Hashem que estés conmigo. Eso también se considera un rezo, una tefilá, y ahí es donde tenemos Arbit. Ese es un motivo, el primero que trae la Gemara. Después la Gemara dice, no, también hay otro motivo, que es comparado con los korbanot. En el Bet Hamikdash había, no, se hacían 2. Mañana y noche. Exactamente, no, mañana y tarde. O sea, había 2 korbanot que se les llamaba korban tamid. También quiere decir constante, porque ese korban era todo el día, todos los días, y no había, o sea, prácticamente no había ningún día en el que se dejara de hacer ese korban. Incluso en Yom Kippur, el Cohen, aparte, o sea, unado a toda la boda que hacía Yom Kippur, entrar al Kodesh HaKodashim y todo eso, aparte hacía los 2 tamid, que es el tamid de la mañana y el tamid de la tarde. Entonces ahí ya tenemos 2. Shachrit, tamid uno se hacía en la mañana, y tamid de Ben Arba, que es de la tarde. Entonces la Gemara ahí pregunta, bueno, y entonces, ¿por qué decimos también Arbit? Porque hay una tercera tefila. Entonces, dice, la tercera tefila, la de Arbit, es correspondiente a lo que se quedaba toda la noche quemándose. Porque obviamente dejaban los miembros de los korbanot, de los sacrificios, y no se quemaban instantáneamente, se quedaban durante toda la noche quemándose. Entonces, correspondiente a eso, también se dice la tefila de Arbit. Para el tema alágico, el motivo que tomamos es el de los korbanot. De ahí se calculan tiempos, cuándo se puede empezar a rezar, cuándo se termina el tiempo en el que ya una persona no puede rezar, etcétera. O sea, cuando se termina el tiempo de la tefilá, se calcula según el tema de korbanot. Entonces, ya tenemos ahorita de dónde se instituyó la tefilá, por qué decimos la tefilá. Ahora, ¿de qué forma tenemos que rezar? Eso de dónde lo podemos aprender, dice la Gemara en Masejet Berajot, ¿sí? En Daf Lamed Alef, dice ahí, ¿de dónde aprendemos? De Haná. Haná se puede decir que fue la primera persona que rezó del modo que nosotros rezamos, porque como dijimos anteriormente, el rezo, como dice el Rambam, era simplemente un pensamiento, o sea, sentimiento. Exactamente, un sentimiento, o sea, pensar. No se acostumbraba que la persona movía los labios y decía un texto. Entonces, Haná es la primera. ¿Quién era Haná? Haná era una mujer que su esposo se llamaba el Caná. El Caná, Batit Pal Haná, exactamente. Su esposo se llamaba el Caná y ella era estéril, no podía tener hijos. Y ella sufría mucho porque su esposo tenía otra esposa. Que sí tenía. Y le presumía. Que tenía, y exactamente, y ella, bueno, le presumía, pero no a modo de molestarla, exactamente. Exactamente, para que ella también le pida. Es un ping-pong, sin red. Entonces, si les gusta, si no. Entonces, como quieran. ¿Estás hablando en serio? ¿Estás faltando el respeto? Estoy vacilando con él. No, pero no se... No sabemos. Bueno, vamos a continuar, a continuar. Entonces Haná, ¿sí? Pidió tefilá y ella se paró en un lugar una vez que o sea, había los shalos regalim, las 3 veces al año, que tenían que ir al Bet Hamikdash y hacer un corbán, y bueno, en este caso no era el Bet Hamikdash, era el Mishkan, y el sacerdote, el Cohen Gadol principal era Elí. Entonces ella ahí se sintió muy mal
y empezó a decir tefilá del modo que nosotros rezamos, que es moviendo los labios. Se fatea naot, así dice la Gemara, dice, sus labios se estaban moviendo, ¿sí? Y en ese momento se le acercó él y pensó que ya estaba borracho. Exactamente de ahí se aprende. No, exactamente, o sea, sí, las Shemona Esrei hay que decirlas moviendo los labios, o sea, sí es un requisito, exactamente. Oyéndote también, ¿no? No necesariamente oyéndote, pero sí moviendo los labios. O sea, si una persona, por ejemplo, no se oyó, entonces no, o sea, igual la tefila está bien dicho, o sea, no es que no. La única que sí hay que tratar de decirla un poquito escuchando es el Kriyat Shema. El Kriyat Shema sí, pero ahí es porque también es o sea, es diferente. El Kriyat Shema es de Oraitá, la Gemara ahí trae varias opiniones. De igual manera, si una persona no lo escuchó, no es que no se considera que lo dijo bien. Entonces, de cualquier modo, Haná entonces empezó a mover sus labios, Elí pensó que estaba borracha y se le acercó y le dijo, ¿por qué te emborrachaste? Dijo, no, yo no estoy borracha, y entonces él se arrepintió y le dio una verajá de que tuviera hijos. Y entonces ese hijo justamente fue Shemuel Anabí. Entonces ahí la Gemara dice, de este suceso podemos nosotros aprender varias alajot de cómo comportarnos en el momento de la tefila. Uno de ellos es moviendo los labios. Entonces, por eso nosotros cuando rezamos hay que pronunciar las palabras. No verlas. Exactamente. Y otro requisito es que sea con el corazón. Ahí en la Gemara tenemos a Rabenu Yonah, que fue uno de los grandes Rishonim, y él dice que, ¿qué quiere decir con el corazón? Entendiendo lo que uno está diciendo. O sea, para que uno pueda rezar como tiene que ser, tiene que entender lo que está diciendo. Y a veces tenemos, no sé, en mi caso, 20 años rezando y no necesariamente no entendemos lo que palabra estamos por diciendo. Palabra, no. Exactamente, y es lo que dice Rabenu Yonah, el requisito es por lo menos pirusha milim, o sea, por lo menos literalmente lo que está diciendo. Ya no estamos hablando de... Exactamente, no estamos hablando de que la persona tiene que saber algo oculto, algo de Kabbalah, no. Simplemente tenemos que saber pirusha milim, lo que son la traducción literal y obviamente de qué habla en cada una de las verajot. Eso es muy importante, también tomando en cuenta que las primeras 3 verajot, ¿cómo se les conoce a las primeras 3 verajot? Agradecimiento. No. Digo de reconocimiento, alabanza. ¿De qué decimos? ¿En lo que? Abraham, En lo que Jacob. ¿Quiénes eran ellos? Los Abot. Se le conoce como Birkat Abot, ¿sí? Y Birkat Abot de entrada, si una persona dice el Shulchan, si una persona no pone Kavaná de lo que está diciendo literalmente, difícilmente sale Yedé Jehová de haber dicho la amidad. Saldría así, ¿no? No, pero Birkat Abot es muy importante. O sea, ¿cuál es Birkat Abot? Birkat Abot es Magen Abraham, Mejayam Etim y Aquel Akadosh, son las primeras 3. Entonces, por lo menos ahí es ya de entrada, uno tiene que saber lo que está diciendo. Y ya después, también, pues o sea, sería mejor saber lo que uno está diciendo y obviamente cambia por completo la visión que tenemos, ¿no? A veces hasta es pesado, ¿no? Párate 3, 4 minutos, lo que toma cada quien, decir la amidad, ¿sí? Se vuelve un poco tedioso si uno no sabe lo que está diciendo y a quién se está dirigiendo, ¿sí? Que de entrada, por ejemplo, ¿qué decimos? Hashem, Sefatay Tiftach, Ufiagite y la teja. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué estamos haciendo cuando decimos Hashem, Sefatay Tiftach, Ufiagite y la teja? Exactamente. Ahí de entrada ya estamos pidiendo la Boreolam, Hashem, dame permiso de pararme frente a ti y pedir. Dice Rav Shimshon Pinkus, tiene un libro, bueno, no lo escribió él, es una compilación de sus clases, de Rav Shimshon Pinkus. Él dice que cuando una persona está en la amidad, ¿qué tiene que pensar? ¿Delante de quién está parado? De Boreolam, ¿pero qué? O sea, está bien, estoy parado delante de Boreolam, ¿pero qué? ¿Qué tanto sientes que vas a hacer con tu tefilá? Dice Rav Shimshon Pinkus, una persona tiene que pensar esto y prácticamente le cambia el chip al momento de decir tefilá. Dice así, una persona, vamos a poner que Barminan Loalem tiene muchísimos problemas económicos, de salud. Barminan, una persona así está
está en una situación muy complicada. Y en eso de repente le dicen, mira, ¿sabes qué? Vas a presentarte frente a esta persona y él puede ayudarte y solucionarte todos tus problemas de salud, económicos, de todo. Todo él te lo puede solucionar. Entonces, una persona así de importante está un poco difícil conseguirla, ¿no? Entonces le llamas, tratas de concertar una cita, tratas de hacer todo tipo de cosas a ver si puede concederte una entrevista. Y tienes a lo mejor, tiene una persona 3 meses tratándolo, 6 meses tratando, no lo logra. De repente un día está caminando en la calle y de suerte así se lo encuentra así a lo lejos a esa persona. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo corre hacia él y cómo lo ve? O sea, lo ve exactamente su gran relación. Dice Rav Shimshon Pinkus, así tiene que ver la persona el momento en el que está parado frente a Hashem. De esa misma manera. Exactamente, o sea, Boreolam, que es el que puede, a Kol y a Hol, puede solucionarte todo, puede darte todo lo que necesites, y de esa manera, obviamente, nuestra mente cambia en el momento que estamos parados frente a él. Un detalle más, para entender lo que es la tefilá, hay la pregunta famosa, si Dios sabe lo que yo necesito, ¿para qué tengo que pedírselo? ¿No? Es algo muy simple que seguramente nos hemos preguntado. Si Dios sabe para qué, o sea, qué necesito, ¿para qué se lo tengo que pedir? Entonces, hay obviamente muchas respuestas a esta pregunta. Una que vi que me gustó bastante es que el trato que nosotros recibimos y tiene que ser recíproco es con Hashem, es de padre a hijo. Hashem es mi padre, yo soy su hijo. Entonces, cuando un papá está con su hijo, vamos a ponerlo, lleva a una tienda de juguetes y el papá le prometió al hijo, te voy a comprar un juguete. Te voy a comprar un juguete nada más, uno escoge. Y el niño obviamente pasa por los pasillos de los juguetes y está fascinado y no quiere uno, quiere todos. Pero vamos a suponer que se le antojó uno más. Y él viene y le insiste a su papá, papá, por favor, cómprame uno más, por favor, por favor. ¿Qué va a hacer el papá? Obviamente, si le insiste bastante, obviamente tiene una buena relación, no es un berrinche así cualquiera, ¿no? Y el niño se lo merece, pues se lo va a dar, ¿no? Con todo el gusto. Pero ¿qué necesita hacer el niño? Pedírselo. Es así, igualmente Hashem quiere que nosotros le pidamos, porque sea una relación de padre a hijo. Entonces, ya teniendo estos puntos y estos detalles, ¿sí? Sabiendo un poco más qué es nuestra amidad, qué es nuestro Shemona Esrei, frente a quién estamos parados y qué podemos lograr con la tefilá. Entonces, Bezrat Hashem, como dijimos, es muy importante saber qué es lo que estamos diciendo. Entonces, Bezrat Hashem, en las siguientes clases vamos a ver, primero que nada, traducción, ¿sí? Traducción de las palabras literalmente. Eso es algo un poco simple. Hoy en día también pues, hay Sidurim con fonética y traducción. Y vamos a entender a profundidad cada una de las verajot que le estamos pidiendo a Hashem, que eso es muy, muy importante. Bezrat Hashem. Mañana arrancamos con la primera. No falte, los espero a todos. Bezrat Hashem. Muy bueno, muy bueno. Salió un letrerito, no sé si terminó de grabar, no le quise picar. ¿Hace cuánto? Apenitas, hace 2 minutos.